Hola a todos y bienvenidos a este nuevo análisis. Hoy tenemos un título fascinante, la hora. Y bueno, vamos a usar una especie de tabla de lavar metafórica. ¿Para qué? Para restregar y quitar esa capa superficial de la historia que todos creemos conocer sobre un evento bíblico famosísimo. Al sumergirnos en los documentos originales hoy, literalmente vamos a lavar la superficie de las bodas de Caná para revelar unas profundidades teológicas que son, la verdad, impresionantes. Lo que nos lleva directo a esta gran pregunta. ¿Comprendemos realmente el mensaje oculto detrás del agua y el vino? Piénsenlo. Como humanidad es súper fácil quedarnos, digamos, en la punta del iceberg, ¿no? Vemos el problema social, a una madre preocupada y una solución rápida. Pero ojo, si nos detenemos ahí, nos perdemos de un diseño intencional que es verdaderamente magistral. Y para muestra, tenemos este texto del Evangelio de Juan que dice: Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Es decir, esto no fue un milagro al azar ni un simple favor social para salvar la fiesta. Los textos nos muestran que fue un acto profundamente conectado con toda la historia de la redención. Fue, literalmente, el inicio de las señales. Así que, para decodificar todo esto, vamos a seguir esta ruta. Empezaremos con el escenario del pacto, pasaremos a la crisis humana, luego el misterio de la hora, las 6 tinajas de piedra, la transformación por la gracia y cerraremos con la revelación de la gloria. Punto número 1. El escenario del pacto más que un evento social. Según nuestras fuentes, en aquel contexto de la antigua Galilea, las bodas tenían una carga simbólica fuertísima. Miren cómo los textos antiguos usan las bodas de manera constante para ilustrar temas gigantescos. Tenemos la semana nupcial de Lea allá en Génesis, el acertijo de Sansón en Jueces, y brincando al Nuevo Testamento, vemos a Cristo y su iglesia en Efesios, hasta llegar a las bodas del Cordero en Apocalipsis. El patrón está clarísimo, el matrimonio siempre nos habla de algo muchísimo más grande. Por lo tanto, la definición que rescatamos de los documentos es que una boda es un símbolo bíblico de pacto, de gozo y de la restauración de la unión profunda entre Dios y su pueblo. Así que elegir exactamente una boda para hacer el primer milagro no es ninguna casualidad. Significa más bien una misión divina enfocada en restaurar la celebración y volver a conectar profundamente con la humanidad. Pasamos al punto 2. La crisis humana, el límite de nuestras fuerzas. El texto nos presenta un problema que refleja perfectamente la condición humana. Una frase cortita pero devastadora para la época. No tienen vino. En esa cultura, quedarse sin vino era una vergüenza tremenda, un desastre social. Pero si miramos un poquito más allá, la fuente nos señala que esta crisis revela nuestra propia incapacidad espiritual. Es un reflejo de que la humanidad no puede sostener su propia redención ni su propio gozo. Al final del día, todos nos quedamos, por así decirlo, sin vino. Y para reforzarlo, el documento nos trae esta cita de Romanos que dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Básicamente, nos dice que la gracia divina entra en acción justo cuando a la humanidad se le acaban los recursos. Lo increíble aquí es que el rescate no empieza porque hagamos algo grandioso por nuestra cuenta, sino a través de una intervención desde afuera, justamente porque nuestro esfuerzo humano ya no da para más. Lo que nos lleva al punto 3. El misterio de la hora, un calendario establecido. Y es que, cuando estalla la crisis, la respuesta que vemos en el texto suena un poco enigmática, pero al ver la línea de tiempo, todo cobra sentido. Arrancamos en la era de la promesa, allá en el plan inicial de Génesis. De ahí pasamos al tiempo del anticipo, que es justo el milagro en Caná, donde Jesús dice que su hora aún no ha llegado. Y finalmente, la hora final, que es la crucifixión. O sea, lo que pasa en Caná es apenas un tráiler, un avance de la película completa. Ojo, la hora en estos textos no es literal, no es que faltaran 5 minutos. Según el documento, siempre apunta a la cruz, al sufrimiento y a la glorificación final. Nos revela un reloj divino que estaba programado desde antes de que empezara la historia humana. Ese vino en la boda funcionaba como una señal visual del futuro derramamiento de sangre para el perdón. Es un diseño cronológico absolutamente fascinante. Número 4. Las 6 tinajas de piedra, el peso de la ley. Aquí es donde volvemos a usar nuestra tabla de lavar para quitar lo superficial, porque este detalle casi siempre se nos pasa por alto. El número 6. En la numerología bíblica, el 6 está conectadísimo con la imperfección, con lo incompleto y con el simple esfuerzo humano, recordando que, la humanidad fue creada el 6º día. Y resulta que había exactamente 6 tinajas en esa boda, ni una más ni una menos. Y no eran para guardar jugo o vino. Las fuentes nos dicen que eran tinajas de purificación,
o sea, un sistema ritual para lavarse por fuera. Pero, y aquí entra un contraste clave que también se menciona en Hebreos, ese sistema era vacío e incompleto. La antigua ley te podía limpiar las manos, por así decirlo, pero jamás podía perfeccionar el corazón. Esas 6 tinajas estaban, en el fondo, espiritualmente vacías. Pasamos al punto 5, la transformación por la gracia, un cambio radical. Aquí es donde damos el salto gigante. Comparemos esto. El agua de esas tinajas representa la ley, el simple esfuerzo humano y esa purificación externa que mencionábamos. Pero el vino nuevo representa la gracia, es decir, una transformación completamente divina y un cambio interno radical. La gran lección aquí es que no estamos hablando de una simple mejora del sistema antiguo. Fue un reemplazo total. Por eso los documentos enlazan esto directamente con 2 de Corintios. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. La gracia no vino a darle una pulidita a lo viejo o a ponerle un parche, no. El agua que solo lavaba por encimita fue reemplazada por completo para simbolizar una creación totalmente nueva, desde adentro hacia afuera. Y si desglosamos la narrativa, vemos 3 pasos clarísimos. Primero, se presenta la necesidad humana tal cual es, sin filtros. Segundo, toca esperar en el tiempo divino, ese reloj exacto del que ya hablamos. Y tercero, recibir el mejor vino al final. Es súper curioso porque el mundo siempre te da lo mejor al principio y deja las obras para el final. Pero la gracia opera exactamente al revés, guarda su gloria más profunda para el gran final. Y llegamos al número 6, la revelación de la gloria, el regalo de la fe. Fíjense en este secreto escondido a simple vista sobre quienes captaron realmente lo que pasó. En un lado tenemos a los que no vieron el proceso, el maestresala y los invitados. Ellos simplemente disfrutaron el resultado externo, se tomaron el vino y ya. Pero en el otro lado, ¿quiénes vieron la verdad? Los sirvientes anónimos que hicieron el trabajo de cargar el agua, junto con los discípulos. Ellos creyeron por revelación divina. Esto nos demuestra que para captar las realidades espirituales hace falta involucrarse. Es algo mucho más profundo que solo estar ahí de espectador. El meollo del asunto, según el documento, es que la fe no se genera a base de puro esfuerzo propio. Se presenta más bien como un regalo, una respuesta natural que surge a la gloria de Dios cuando nos es revelada y, de repente, podemos comprender la grandeza del proceso. Así que, juntando todas las piezas, estos son los aprendizajes que nos llevamos. 1. Nuestros recursos siempre, inevitablemente, se van a agotar. 2. El tiempo divino es milimétricamente exacto y perfecto. 3. El Creador transforma lo que está seco y vacío en algo verdaderamente glorioso. Y 4. Lo más fundamental. Él no pone parches, Él hace todo nuevo. Y para cerrar, les dejo esta pregunta dando vueltas en la cabeza. Cuando nuestros recursos llegan a su límite, ¿buscamos solo una solución temporal rápida? ¿O existe la disposición a esperar por una transformación total que opera bajo un perfecto reloj divino? Es una diferencia sutil, pero entender esto cambia por completo la forma en que leemos este relato milenario. Muchísimas gracias por acompañarnos en este análisis. Hasta la próxima.